El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también esté en ellos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomemos asiento. Queridos hermanos, esta semana de preparación para Pentecostés es también dedicada en toda la Iglesia como un tiempo de oración por la unidad de los cristianos. Y hoy día se entiende bien por qué, ¿no? Ya que en la oración sacerdotal de Cristo, que es bastante larga, ¿no? Ocupa el capítulo 17 de San Juan, Jesús pide por la Iglesia. Jesús es tan bueno, tan misericordioso, que no pide por sí mismo, ¿se fijan? Solamente en un momento, ya cuando no aguanta más, después de esta oración, que ha sudado lágrimas de sangre y sudor de sangre, entonces ahí sí Jesús dice: aparta de mí, Señor, este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es todo lo que dice el Señor. El resto es pedir por nosotros, porque Él nos ama, porque es nuestro buen pastor, porque quiere nuestro bien. Entonces Él va pidiendo por sus discípulos, después pide por todos aquellos que van a recibir la predicación, la evangelización en todo el mundo, y sabe que son pueblos distintos, distintas razas, distintas lenguas, distintas épocas también, hasta su venida. Y Él pide una sola cosa: que sean uno como tú, Padre, y yo somos uno. Y son uno, ¿por qué? Un solo Dios, una sola naturaleza, y también porque los une el amor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Y en una familia, a veces el Espíritu Santo lo podemos reconocer más bien simbolizado, ¿no es cierto?, representado en la figura de la mamá. Porque la mamá es la que une la familia, une, congrega, ¿no es cierto?, los mantiene a todos así bien unidos, como la gallina que recoge a los pollitos. Entonces, eso hace el Espíritu Santo de Dios: une y congrega la familia cristiana también. Y por eso Jesús pide que sean uno. En el fondo le está diciendo: Padre, enviemos el Espíritu Santo para que nunca le falte el don de la unión. En cambio, el otro espíritu, que es el espíritu maligno, ese produce división. De hecho, la palabra diablo, a veces a mí me dicen: Padre, no diga tanto esa palabra en la misa, que da miedo. Pero bueno, Jesús la dice más que yo, así que no hay problema. La palabra diablo significa dividir, desunir, separar. Eso es lo que hace el enemigo. Separa a las personas,
produce discordia, produce ensañamiento, produce división, produce enemistad, rabia, envidia, mete malos sentimientos para que estemos separados, odiándonos unos a otros. Cuando se produce esa división, en Chile se usan hartos eufemismos, ¿no es cierto? En el mundo de la política se dice, no, Chile está muy polarizado, dice, polarizado. ¿Qué cosa? Chile está muy influenciado por el demonio, eso es lo que pasa. Y estamos tan divididos que a veces no somos capaces ni siquiera de hablar con el vecino porque a lo mejor tiene un pensamiento político diferente o le gusta otro partido de fútbol que no me gusta o no me gusta verle la cara por último. Entonces vivimos así haciendo clasificaciones. Este me cae bien, a este no lo puedo ni ver. Quien piensa así no está influenciado por el Espíritu Santo, sino por el espíritu de abajo, ¿cierto? Porque ese quiere la división. En cambio, Jesús quiere que tengamos la unión, la unidad. Unión en el amor y, como decía el Evangelio de ayer, en la verdad, porque tampoco se trata de caer en un irenismo. Irenismo es un pecado que se comete mucho hoy dentro a veces de ciertos ambientes de la iglesia. Irene significa en griego paz. Entonces, por lograr una cierta paz, media hippie, ¿no es cierto? Como paz y amor, así todo vale, todo está permitido, no hay que decir pecado hoy en día, ¿no es cierto? No hay que enrostrar a nadie, mira, te estás equivocando y nada, porque todo entonces hay que tolerarlo. ¿Para qué? Para lograr una especie de unión, de inclusión, se dice también hoy día, otro eufemismo, ¿ya? Pero esa unión es falsa, es mentirosa, porque la verdadera unión en Cristo debe ser en la verdad que es una sola. Cristo es la verdad y su verdad está en su palabra, en la Biblia y en la enseñanza de la Santa Iglesia. Por tanto, hermanos, el Espíritu que necesitamos nosotros es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que nos va a unir, el Espíritu que nos va a ayudar a perdonarnos unos a otros, a reconciliarnos, a querernos, a vivir como hermanos y no como enemigos, no como rivales. Jesús ya veía en su mente divina la división que iba a producirse con el tiempo en los cristianos, ¿no es cierto? Las herejías que iban a surgir, los cismas, por ejemplo, con la Iglesia ortodoxa, después en el siglo XVI con los luteranos y todas las iglesias protestantes. Toda esa división le produce mucho dolor a Jesús, porque Él no quiere ver a sus hijos y a sus ovejas separadas, divididas, sino congregadas, unidas en el mismo amor. Él no quiere ver las familias divididas, separadas, divorciadas, ¿no es cierto? Lo ideal es que las familias se mantengan unidas. Por eso nos da tanta alegría celebrar bodas de oro. Hemos tenido recientemente varias bodas de oro en este año y uno agradece y se llena de alegría porque quiere decir con el Espíritu Santo se puede lograr el don de la perseverancia. Mantenernos unidos a nuestra iglesia es lo más importante. Perseverar en la fe. Perseverar. Porque uno puede pasar muchas pruebas, pero nunca jamás caer, ¿no es cierto?, en la desesperanza, desesperarnos y perder la confianza de que nosotros tenemos todavía un camino por delante. Siempre hay un camino por delante, siempre hay la posibilidad de levantarse y de volver al rebaño, porque el buen pastor quiere congregar a todas sus ovejas. Y si por algún motivo, ¿no es cierto?, por instigación del diablo, o porque la oveja era muy traviesa, o porque cualquier cosa, ¿no es cierto?, porque se distrajo por ahí, el que hace el pastor va a buscar la oveja perdida. Pero él quiere mantener a sus ovejas unidas, para que todas lleguen por buen camino a la meta, la vida eterna, la patria en la casa de nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús, cuando dice que sean uno, Él quiere para nosotros el único espíritu que nos puede unir, el amor de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que está muy bien representada en Pentecostés en la persona de la Virgen María. El Espíritu Santo es Dios, pero
nos viene a través de la medianera de todas las gracias, la Madre de Dios. Así como Jesús vino a través de María, dice San Luis María de Montfort, ella es como el acueducto de Dios, es como el canal por el cual viene Dios a nosotros. No solo Jesús, también el Espíritu Santo viene a nosotros por medio de María Santísima, la Madre. Bien, en la primera lectura que escuchamos de los Hechos de los Apóstoles, vemos una anécdota muy interesante y entretenida también. Por lo menos a mí me gusta escuchar esto, porque Jesús dice que debemos ser mansos como las palomas, pero al mismo tiempo astutos como las serpientes, ¿no es verdad? Entonces aquí vemos el ejemplo mejor. San Pablo es muy astuto, porque a él lo llevan a una sinagoga, ¿no es cierto?, llena de judíos que están con un ojo rojo de odio hacia San Pablo porque era cristiano. Los judíos odiaban desde el principio, ¿no es cierto?, a los cristianos. No todos, por supuesto, también hay muchos judíos que se convirtieron a la fe en Cristo y formaron la primera iglesia. Y también creemos que al final de los tiempos, antes justo de volver nuestro Señor, muchos hebreos se van a convertir y el pueblo judío va a ser la gran fuerza y señal de la segunda venida de Jesús. Pero bueno, hasta el momento aquí los judíos persiguen a Cristo y a los cristianos, y el mismo Pablo fue un perseguidor de cristianos, un fariseo muy fuerte en su persecución, en su odio por la iglesia primitiva. Entonces a él lo llevan preso a esta sinagoga y simplemente lo quieren destruir. Pero él sabía que entre los judíos había dos partidos, ¿no? Estaban los fariseos y los saduceos. Los fariseos creen en la resurrección de los muertos y creen en la vida de los espíritus. Creen que hay ángeles de la guarda, el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, los conocían. En cambio, los saduceos eran judíos con una fe mucho más antigua, mucho más primitiva, también podemos decir, en un sentido no muy bueno, porque ellos no creían en la vida eterna. Los saduceos eran judíos, se creían hijos de Abraham, pero que la descendencia es lo que a uno le hace perdurar en el tiempo, los hijos, no que el alma sobreviva a la muerte. Entonces ellos no creían en la vida eterna. Entonces, ¿qué dice Pablo cuando lo tienen ahí preso? Él dice, a mí me trajeron preso porque yo creo en la resurrección de los muertos y porque soy fariseo. No mintió, porque es verdad que era fariseo, hijo de fariseos, y él cree en la resurrección de los muertos. Él mismo lo dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero ¿qué ocurrió? Él sabía que se iba a producir un altercado ahí, una división, y que se iban a pelear entre ellos, y finalmente los fariseos dijeron, este hombre no tiene nada de malo, a lo mejor un ángel le habló. Y entonces el soldado romano que estaba ahí lo protegió y se lo llevó de nuevo a la cárcel, o a donde estaban ahí manteniéndolo un poquito recluido, porque realmente lo querían matar a San Pablo. Y Jesús le dice en una aparición, muy bien, Pablo, has hablado bien de mí, ahora tendrás que dar testimonio en Roma. Entonces ahí vemos que esa división que se produjo, ¿no es cierto?, entre los judíos, también a veces puede estar entre nosotros. Y queremos pedir hoy por la unión en la Iglesia Católica. Dentro de nuestra propia Iglesia se están produciendo cada vez posiciones más divergentes, más fuertemente distintas unas de otras, ¿ya? Y bueno, hay que pedir para que todos tengamos la misma fe y tengamos un día esta promesa que el Señor nos dijo y que se va a cumplir, en que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Todo esto lo pedimos en esta Santa Misa, junto a toda la Santa Iglesia, mientras esperamos el Espíritu Santo de Dios.